Que el Señor nos ayude y nos ejercite en aprender a oír la voz de Dios. Amén. Usted sabe que en esta semana cuando el pastor me dijo, ¿querés predicar el sábado? Bueno, como ustedes podrán suponer, mi primer pensamiento fue, uy, no. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hablarle a los hermanos? Entró el temor. Pero en el instante que él me dijo, vino un versículo a mi cabeza, o a mi espíritu, no sé. Vino un versículo que quiero compartirlos en esta tarde. Y este versículo, esta canción, este salmo, esta alabanza que cantamos recién confirma lo que el Señor puso en mi corazón. Y está en Isaías capítulo 43, versículo 1. Es uno de los capítulos más conocidos del libro de Isaías, junto con el 53, con el 9, con algunos tantos. Pero en el instante que él me dijo, me vino esa palabra. A veces cuando nos invitan o la gente que no está muy acostumbrada a subir a la plataforma a compartir como yo y algunos otros hermanos, nos cuesta, hoy Señor, esto, será. Y me ha costado muchas veces en otras ocasiones, pero en esta oportunidad fue directa y me dio esta palabra que dice Isaías 43, 1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Podríamos seguir leyendo, es maravilloso este capítulo, pero el Señor me dio ese solo versículo. Y bueno, me da ganas de seguir leyendo, pero cuando dice, cuando pases por las aguas y por el fuego, pero lo leemos de nuevo. Dice el Señor, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y sabe que alguien dijo, creo que el escritor de Hebreos, que no sé quién fue, que la palabra de Dios es más cortante que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Pero otra palabra dice que es más cortante que toda espada de doble filo, ¿no? Que discierne lo más profundo de nuestro ser, aún separa nuestra alma de nuestro espíritu. Y sabe que acá podemos decirle, bueno, estaba hablando del pueblo de Israel, porque hablaba de Jacob, hablaba de Israel, pero también podemos poner nuestro nombre, porque ese es el filo que dice que toda la escritura, ¿no?, es inspirada por Dios, útil para nosotros. Entonces podemos decir, ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Claudio, y formador tuyo, oh Miguel, yo me llamo Claudio Miguel, puede poner sus nombres, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Todos, humanamente, el sentimiento de temor es algo que nos es común a todos. Nadie puede decir yo no temo a nadie. No existen los temerarios, ¿no? Los intrépidos en todo momento. Podemos ser personas sin temor, pero siempre en algún momento o en alguna circunstancia aparece el temor, ¿no? Aparece ese sentido de inseguridad, de qué va a suceder. Puede ser si nos tenemos que intervenir quirúrgicamente, ¿no?, antes de una operación, sea algo grave, sea algo sencillo, pero siempre hay en nosotros, ¿no?, un temor, porque el temor viene por lo desconocido, por aquello que no podemos manejar, por aquello que no podemos controlar. Pero nosotros, como cantábamos recién, tenemos a alguien que puede tomar el control por nosotros, y es nuestro Señor. Amén. Aquí en el libro de Isaías, el pueblo, cuando se escribió esta palabra que el Señor les decía, no temas, estaba en un gran aprieto, estaba en una situación bastante complicada. Ellos estaban a punto de caer bajo un imperio
que era el imperio asirio, un imperio muy cruel, un imperio muy malo, por usar una palabra de aquí de la plataforma, ¿no? Pero era un pueblo de los peores, y habían sitiado la ciudad. Saben que en aquella época las ciudades tenían muros. Cuando una ciudad era sitiada, se cortaba todos los suministros. No podían ingresar alimentos, no podía ingresar medicina, no podía ingresar nada. Tampoco podían sacar nada, porque estaban encerrados. No podían sacar la basura, no podían sacar a sus muertos, por decir así. Entonces esa ciudad comenzaba a morir lentamente, o se rendía ante el invasor o caía, ¿no? Y esa era la situación que el pueblo de Israel estaba enfrentando. Por eso en ellos había temor, porque seguramente ellos habrían escuchado de historias de otras ciudades que habían sido sitiadas en otras ocasiones, y esas ciudades, pueden imaginarse de lo peor, ¿no? Y ellos estaban pensando, ahora no va a pasar esto, ahora no va a pasar esto, ahora van a venir y nos van a hacer esto. Y había temor en ellos. Era algo que ellos podían visualizar con sus propios ojos, que era una realidad que estaba latente, ¿no? No era algo que en un futuro lejano podía suceder, estaba allí. Sin embargo, el Señor le dice, no temas, no temas, pueblo mío. Todos pasamos por situaciones, tal vez no tan apremiantes como el pueblo de Israel, pero en cierto momento de nuestra vida hay situaciones que nos ponen en ese lugar, y es cuando el Señor dice, no temas. El rey David reflejó en muchos de sus salmos que él también tuvo tiempos en que había temor en su corazón, ¿no? Y está reflejado en varios de sus salmos. Y vemos que él cada vez que tenía temor, acudía a Dios, ¿no? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, ¿no? No era un socorro infundado, por decir así. Él decía, mi socorro viene del que hizo los cielos y la tierra. Más grande que eso no hay, ¿no? Entonces, él cada vez que se sentía así lo reflejaba en sus salmos, ¿no? En la Biblia, como vimos recién, hay razones para tener temor y todos tenemos, pero también hay razones para no tener temor en la palabra de Dios. En la palabra de Dios hay más de 450 versículos que nos hablan y nos amonestan acerca de no temer, no tener temor, no te angusties, no temas, porque el Señor está con nosotros. Entonces, debemos buscar nuestro socorro en la palabra, ¿no? Dice Isaías 41:10, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Mire qué promesa que nos da el Señor para nosotros. No temas, Él está con nosotros, Él está contigo. Donde tú vas, el Señor está contigo. No hay razón para tener temor. Podemos ver nuestra realidad, pero hay una realidad más grande que la realidad espiritual y las promesas del Señor, que dice que Él está con nosotros y que nos sostiene con su diestra victoriosa. Amén, amén, glorioso Señor. Te damos la alabanza a ti. Hay algunas armas que el Señor ha provisto para vencer el temor. La primera es buscar a Dios. Buscar a Dios. Dice el Salmo 34, hablando de David recién, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. No hay quien busque a Dios y tenga un encuentro con Dios que sea vencido por el temor, porque Él es la fuente del amor. Y el amor, vamos a ver más adelante, echa fuera el temor. Así que la primera cosa que debemos hacer ante una situación es buscar a Dios.
a este Dios incomparable, invencible, inigualable que cantábamos recién, el que hizo los cielos y la tierra, como dice el salmista en sus salmos. A Él debemos acudir. Otra cosa que podemos hacer es buscar el amor, el perfecto amor. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si leemos un poquito más arriba en este capítulo, no lo vamos a hacer ahora, pero en 1 de Juan, todo el libro de 1 de Juan habla del amor de Dios, pero un poquito antes, en unos versículos, dice que Dios es amor. Ese versículo que aprendíamos de chiquitos, ¿no? En la escuela dominical. Dios es amor, o que está escrito en unas congregaciones. Dios es amor. Él declara que Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Él, y permanece Dios en Él. Una de las manifestaciones de la relación de amor entre Dios y nosotros es que el hombre empieza a desarrollar una relación de confianza con el Creador. Esta relación entre nosotros y nuestro Padre empieza a desarrollar una relación íntima, una relación de confianza. Empezamos a conocerle, y al sentirnos amados por Él, no hay nada que temer. El temor se disuelve, se va, porque ante tal amor y ante tal grandeza de nuestro Dios, el temor no tiene razón de estar. Debemos, dijimos estas dos cosas. La tercera sería posicionarnos como hijos. Romanos 8:15 dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre. Es decir, que podemos, una vez que fuimos rescatados, volver al temor. Sí, pero no hemos recibido ese espíritu de esclavitud, ese espíritu que antes nos esclavizaba, porque el temor esclaviza. El temor nos ata, nos amordaza, nos impide mover. Yo no sé si usted conoce gente con temores o con fobias, ¿no? Son gente que no son libres. Hay gente que no puede hacerse un estudio médico, creo que es ese que te meten el tomógrafo, ¿no? Porque se sienten que, no sé, tienen claustrofobia. Otros que no pueden estar en espacios abiertos, otros que no pueden. Son temores que ya han sido avanzados en la persona, ¿no? Y se transforman en fobias. Esa persona no es libre, pero dice que Dios nos libró. No hemos recibido ese espíritu de esclavitud para volver a caer en el temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción. Adopción significa, nosotros tenemos la imagen de que una persona va a un orfanato, no puede tener familia y adopta un bebé, ¿no? O puede tener también y quiere adoptar. Pero no es este el caso de Dios. Cuando la Biblia habla de adopción, habla de que Dios nos trae y nos dice, este es mi hijo. Nos posiciona como hijos. Y no solo como hijos, nos hace, a la par del Señor, nos hace coherederos con nuestro hermano mayor, que es Jesucristo. Ese es el espíritu que nosotros hemos recibido, y esa es la posición que debemos tomar nosotros para echar fuera todo temor. Cuando venga la duda, cuando venga la adversidad, cuando venga algo que no podamos controlar, podamos decir, yo soy hijo de Dios. Que esa sea nuestra arma. Tenemos estas tres armas. Ahora, el Señor le da tres razones al pueblo de Israel, aquí en el libro de Isaías. La primera le dice, o las tres razones son, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Qué razones poderosas que le da Dios. No temas, yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú. Redimir significa rescatar, comprar,
pagar el precio. Conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud o la prisión mediante el pago de un precio. No sé si ustedes han visto, seguramente que sí, alguna película de la época de esclavitud en la que se ofrecían los esclavos y se vendían. El esclavo estaba encadenado con grillos, no era capaz de salir de esa situación, pero venía alguien, pagaba el precio y comenzaba a ser su dueño, ¿no? El Señor lo que hizo fue pagar el precio y decir, no, ahora sos libres, sos libre. Nos ha dado libertad. El esclavo está incapacitado de redimirse a sí mismo, pero dice que el Señor nos redimió, nos rescató, nos compró, Él pagó el precio. Nosotros éramos esclavos del pecado, esclavos de la muerte, esclavos del infierno, esclavos del enemigo, y Él pagó el precio y nos rescató y nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Cuán grande obra de redención hizo el Señor en nosotros. A veces no alcanzamos a dimensionar y decimos, sí, yo un día acepté al Señor en mi corazón y quedamos ahí, pero la obra de la redención es tan grande, es tan magnífica, conmueve todo el ámbito espiritual, porque es algo que es arrancado de las tinieblas y transportado al reino de la luz. Hay una hecatombe, un movimiento espiritual cuando una persona acepta al Señor y es lavada por su sangre, que a veces no alcanzamos a dimensionar. Yo recuerdo cuando iba a la escuela dominical, me contaron una historia que tal vez grafique un poco lo que somos para Dios y lo que es la redención. No sé si me la voy a acordar bien porque fue hace, bueno, no tantos años porque no soy tan viejo, pero tengo poca memoria. Resulta que había un niño que comenzó a construir un barquito, tal vez muchos la hayan escuchado, una historia muy conocida. Y él empezó a hacer un barquito de madera y tela, y estuvo mucho tiempo trabajando en ese barquito. Lo terminó, era un barquito más o menos lindo, lo que decía, lo que se veía en la figurita ahí de la maestra de la escuela dominical. Era una fragata, todo bien armadito, y lo pintó, lo tenía ahí entre sus cosas, ¿no? Y él amaba mucho ese barquito porque le había costado mucho esfuerzo, lo había hecho con sus propias manos, había pedido un poco de ayuda, pero la mayor parte había trabajado durante muchos días, muchas semanas, hasta que el barquito estuvo terminado. Dice que un día empezó a llover en la ciudad y él dice, voy a hacer algo con el barquito. Lo voy a ver si flota. Entonces salió a su calle, vio cuando llueve, las calles se inundan y queda un tanto de agua, entonces el barquito flotaba. Pero él no se dio cuenta que la calle empezaba en pendiente, entonces el barquito comenzó a ir más rápido, más rápido, más rápido, y él empezó a correr hasta que no lo pudo alcanzar y perdió el barquito. Y él se puso muy triste. Pasaron muchos días, y caminando por el centro con su mamá, vio en una tienda, estaba su barquito a la venta. Uy, dice, ese es mi barquito. Dice, entonces fue al dueño de la tienda y le dice, señor, ese es mi barquito. No, ese barquito a mí me lo trajo una persona, me lo vendió y yo tengo el negocio y lo tengo a la venta. No, dice, pero es mío, yo lo hice. Bueno, dice, pero ahora es mío. Dice, si lo querés vas a tener que pagar el precio. ¿Y cuánto sale? Tanto. Wow, mucha plata era. Entonces, ¿qué hizo él? Bueno, dice, yo se lo reservo, no lo venda a nadie. Él estuvo muchos días trabajando, ahorrando hasta que consiguió el precio, un precio que para él era caro, muy caro, pero fue y compró ese barquito. Y agarró el barquito y cuando lo agarró, lo tuvo en sus manos, dice, te voy a cuidar como nunca, no te me vas a escapar más. Ahora sos 2 veces mío, primero porque te hice y segundo porque te compré. Así dice el Señor de nosotros. No, te voy a cuidar, no te voy a dejar que te escapes. Te voy a atraer con lazos de amor.
porque sos 2 veces mío, porque te formé, como dice a Jacob, y porque te compré, porque te redimí. Entonces, una razón para esto, para no temer, es que el Señor nos redimió, no solo nos formó, nos compró. Cuando compramos algo, es algo que para nosotros tiene valor. Si el Señor te compró es porque tenés valor para Él. Es algo lógico, ¿no? Pero muchas veces lo obviamos. A veces el enemigo trata de inculcarnos, no vales nada, no servís nada. Mira lo que hiciste, papam, 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 y pum, dardos, ¿no? Pero el Señor nos compró, y si Él nos compró, tenemos gran valor y somos de gran estima para Él. La segunda cosa que dice, te puse nombre. Te puse nombre. Para la cultura de Oriente y sobre todo la cultura del pueblo de Dios, era muy importante cuando alguien ponía el nombre a una persona o a su hijo o a un lugar. Representaba algo, representaba una situación que él estaba viviendo o algo en su relación con Dios o algún lugar. Vemos que los patriarcas no pusieron nombres a sus hijos de acuerdo a una situación particular que ellos estaban viviendo o que ellos querían proyectar o que ellos querían profetizar. A José, Jacob le puso José, que significa fructífero, para que fuera fructífero, y él lo fue, él lo fue. También Jacob cuando luchó, cuando vio a Dios cara a cara, puso el lugar Peniel, y ese lugar se llama Peniel hasta hoy, significa rostro de Dios. Es decir, cada vez que ponía un nombre era como poner un sello, como poner una marca. En muchos casos vemos también que Dios le cambió el nombre a las personas, a los patriarcas, cuando le asignaba una misión o un propósito. Significa que el ponernos nombre nos está dando un destino, un propósito, una misión. Tenemos el ejemplo que leímos en el versículo de Isaías, de Jacob. Yo soy creador tuyo, Jacob, formador tuyo, Israel. Son los dos nombres, Jacob. ¿Recuerdan qué significaba Jacob? Cuando su madre lo tuvo, como venía agarrado del talón de su hermano, le puso Jacob, que significa el que agarra el talón del hermano, o que significa suplantador, o el que suplanta, o el que quiere suplantar. Sin embargo, Israel fue después de haber luchado con el ángel de Dios, que Dios mismo le dice, no se llamará más tu nombre Jacob, sino se llamará Israel. Israel significa el que lucha con Dios. Y bueno, y tenemos muchos casos. El caso de Abraham, cuando Dios le pone a Abraham, pasa de ser padre enaltecido a padre de multitudes. Le da una profecía, lo proyecta a lo que él iba a hacer y realmente lo fue. No es solo padre de los judíos, es padre de los musulmanes y padre de muchos pueblos más todavía, que son incontables, no se pueden contar como el Señor mismo le dijo, serán como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Dice que Él nos puso nombre. No somos anónimos para Dios. No somos uno más para Dios. Dios te puso nombre. Dios te llama por tu nombre. Dios no es un Dios distante que, ay, a ver, en aquella iglesita hay una hermanita que no. Él conoce tu levantar, Él conoce tu acostar, tu levantar. Él tiene contado los cabellos que tenemos, ¿no? En algunos tienen más trabajo que otros, pues tenemos menos cabellos, pero dice que Él está pendiente, Él nos conoce, no somos un número más. Él nos puso nombre, Él te puso nombre. Y debemos saber esto. No se trata de lo que la gente pueda pensar de nosotros. No se trata de lo que yo pueda pensar de mí. Porque también puedo equivocarme, yo puedo creerme una gran persona y realmente no lo soy. Se trata de lo que Dios ha dicho de mí. Esa es nuestra identidad. Lo que Dios habló
de nosotros, lo que Dios habló de esta casa, lo que Dios habló de nuestra familia. Eso es lo que vale. No lo que la gente pueda decir, pueda divulgar, no lo que yo pueda pensar, sino lo que Dios ha hablado de nosotros. Mire las promesas que hay en el libro de Apocalipsis. No las busque, yo se las voy a leer para ahorrar un poquito de tiempo, lo anoté aquí en el bosquejo. Cuando el Señor escribe a las iglesias, al final de cada carta o de cada mención a la iglesia, le da una promesa al que venciere. En el capítulo 2:17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Él nos va a dar un nombre nuevo. En algunos casos ya nos ha dado ese nombre nuevo. Y ese nombre nuevo nos da un destino, nos da un propósito, nos da una misión, nos da una dirección hacia a dónde debemos orientarnos. Y Él dice que al que venciere le dará un nombre nuevo. Más adelante dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré, en otras versiones dice, proclamaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Acá dice que no solo nos va a dar un nombre, sino que lo va a proclamar delante de los ángeles, delante de los padres, delante del Padre. ¿Saben qué significa proclamar? Es decir algo firmemente y en voz alta, ¿no? No va a decir el Señor cuando estemos allí en el cielo, sí, Padre, este es Eduardito Raimo. No te estoy mandando al cielo, pastor, pero estoy poniendo un ejemplo. Va a decir, aquí está tu siervo, el pastor Eduardo Raimón. Eso es proclamar. Aquí está tu sierva, la hermana Rosa Oliva. Tampoco la estoy mandando al cielo, suegrita. Pero eso es proclamar, eso es lo que el Señor va a hacer con nosotros, va a gritar nuestra voz, nos va a confesar delante de todo el cielo, delante de su Padre, delante de los ángeles. Y mire lo que dice después en Apocalipsis, es maravilloso esto, 3:12. Dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ya, ¿qué más? El Señor no solo nos da un nombre nuevo, sino que nos da el nombre de su Dios. Me viene la imagen, no sé si estoy en lo cierto o no. ¿Vio cuando se marca el ganado? Que lo sella, es propiedad de tal estancia, propiedad de tal persona. El Señor va a sellarnos a nosotros con el nombre de su Dios. El nombre de su Dios. Nadie va a dudar de que somos sus hijos, ni nosotros, porque vamos a ver la marca de su nombre. Dice que va a poner el nombre de la ciudad de Dios. Vamos a ser ciudadanos, ¿no? No vamos a necesitar visa. Vamos a ser ciudadanos legítimos, la nueva Jerusalén, ciudadanos del cielo, herederos de Dios, herederos de las promesas y coherederos con Cristo. Y también dice que va a poner su nombre nuevo, el nombre del Hijo nuevo. Y eso me asombra. Señor, ¿tenés un nombre nuevo? ¿Saben que meditando en esto, yo me puse a pensar, ¿no? Y yo digo pienso que cuando nos empezamos a relacionar con una persona, vamos cambiando de nombre. Ustedes vieron que en la Biblia, cuando Dios se revela y Moisés le pregunta, ¿en nombre de qué Dios voy a ir a liberar al pueblo? El Señor dice, yo no tengo ningún nombre, yo soy Dios. Decirle, yo soy el que soy. Si te preguntan por un nombre, decir, yo soy, me envió. Él no tiene nombre. ¿Para qué va a tener nombre si
es el único. Es decir, nosotros usamos nombre para identificar Pedro, Juan, María, Marta, Ana. Usamos nombre para identificarnos, pero Dios es único. Pero sin embargo hay muchos nombres de Dios. ¿Por qué hay tantos nombres de Dios? Son las revelaciones de Dios a las personas. Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac, allí el Señor le proveyó un cordero y dijo, Jehová Jireh, su nombre, el Señor proveerá. Después hay otros pasajes, ¿no?, donde dice Jehová de los ejércitos, Jehová es mi estandarte, Jehová es mi sanador, cuando estuvieron allí en las aguas amargas de que iba a morir todo el pueblo porque las aguas eran intomables, estaban envenenadas, contaminadas. Sin embargo, Dios las sanó, dice el Señor es nuestro sanador. La relación con Dios nos va revelando nombres de Dios que son para nosotros. Podemos tener un Dios salvador, un Dios sanador y ahí no más. Pero podemos conocer un Dios proveedor, un Dios, tantas cosas, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros vamos conociendo o relacionándonos con personas, también van cambiando los nombres, ¿no? Por ejemplo, cuando yo conocí a mi esposa, la vi a mi esposa y dije, es la prima de Carlitos. Carlitos era un compañero de trabajo. Esa era toda la referencia que tenía, ¿no? Una prima o pariente de Carlitos. Y Carlitos era mi compañero de trabajo. Y después, la fui conociendo. Se llama Patricia. Y después que nos casamos ya, Patricia, cielo, amor, vida. Entonces como que a medida que vamos intimando más, surgen otros nuevos nombres, ¿no? Yo ahora no le voy a decir prima de Carlitos, ¿no? Porque ya hace 30 años que estamos juntos. Ya le digo amor, vida, ni siquiera Patri, Patricia. Pero eso es lo que Dios hace con nosotros en la medida que vamos intimando con Él, nos va revelando nuevos nombres. Y va a llegar el momento cuando dice acá en Isaías que nos va a dar su nombre nuevo. Un nombre que nos va a dar también propósito a nosotros y que nos va a revelar una parte de Él que hasta ahora había sido velada. Bueno, voy apurando. Te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Bueno, esto surge de lo anterior, ¿no? Somos su propiedad, somos de Él. Nadie va a poner nombre a algo ajeno. No puedo ir yo a Jesús y decirle, o a Mariel y decirle, en vez de ponerle Nehemías, ponele Martín al bebé. O a una familia que va a tener un niño, ponele tal nombre. ¿Por qué? Porque no me corresponde, no es mío. Nombramos las cosas que son nuestras, ¿no? No puedo yo ni siquiera ponerle nombre a mi nietito. Los padres fueron los encargados de elegirle el nombre a Samuel. Y así es Dios, al ponernos nombre, nos hace su propiedad. Y al ser suyo, al ser de Él, tenemos su atención, tenemos su cuidado, tenemos su herencia. Tenemos todo lo suyo porque lo que es de Él nos pertenece por derecho, porque somos de Él. Ahora bien, y esta es la parte en la que tenemos que tener cuidado. El enemigo, Satanás, trata de hacernos creer todo lo contrario. Trata de hacernos creer que no somos nada. Trata o intenta por todos los medios de atacar nuestra identidad en Dios. Y usa la culpa, la acusación, la frustración, el desánimo. Tantas armas usa para decirnos, viste que lo intentaste y no pudiste, viste que hiciste tal cosa, volviste a caer, no servís, no vales nada. Pero ¿qué dice Dios? Mío eres tú, te puse nombre. Recordemos, ¿no?, las palabras que están escritas en la Biblia cuando el enemigo venga con acusaciones, porque él es muy hábil en hacernos creer que no valemos nada. Y nosotros somos muy atentos o muy débiles en cuanto a eso, en que enseguida la creemos.
Y nos es más fácil creer esas palabras que lo que la palabra de Dios declara de nosotros. Él viene con la frustración y el desánimo y trata de hacer eso, porque si él destruye nuestra identidad en Dios, sabe que tiene la batalla ganada. Porque si no sabemos quiénes somos, no sabemos qué tenemos, no sabemos qué podemos hacer, no sabemos hasta dónde podemos llegar. Entonces el enemigo trata. Y tiene un aliado que yo lo descubrí hace poquito, yo no le había prestado mucha atención, se llama Madián. Madián. ¿Ustedes saben quién era Madián? Madián era hijo de Abraham y una concubina o una esposa que tuvo después que murió Sara, que se llamaba Setura. Abraham tuvo su primer hijo con una esclava, como todos saben, con la esclava Agar, que tuvo un hijo, se llamó Ismael. Por idea de Sara fue esto. Dios le había prometido un hijo, pero bueno, Dios le dijo, ese no te va a heredar. Entonces Abraham lo que hizo, como amaba a Ismael, le dijo, le dio para que se fuera, obedeciendo a Dios, ¿no? Sin embargo, Dios lo bendijo a Ismael. Ismael es el padre de los árabes actualmente. Quiere decir que los judíos y los árabes son hermanos, hermanastros, y se odian tanto, ¿no? Sin embargo, vemos que a Ismael le faltó la imagen paterna, porque su padre lo echó, lo desheredó, lo echó. Y vemos cómo son los pueblos de Oriente, ¿no? Los árabes tienen un Dios rudo, un Dios malo, un Dios vengativo, un Dios que quiere tomar todo por la fuerza. Esa imagen paterna que dio a Abraham a Ismael se transformó o se trasladó a todas sus generaciones. Luego tuvo a Isaac, que es el hijo de la promesa. Pero al morir Sara, un viejito no se quedó quieto, ¿vio? Tomó otra esposa, Setura, y tuvo 6 hijos. Y uno de ellos era Madián. Madián, a diferencia de Ismael, no era hijo de una esclava, era pariente, porque era hijo de una esposa legítima de Abraham, de otra esposa que tuvo. Entonces era pariente de Isaac. Pero Dios le dice que haga lo mismo, que los eche fuera, los desherede. Entonces todos los hijos de Setura se van. Madián no se va lejos, se queda ahí merodeando ahí en los límites del campamento, ahí cerca, y empieza a hacer alianzas con los pueblos enemigos. Y así opera el espíritu de Madián. No es alguien extraño, alguien que viene a enfrentarnos de afuera. Muchas veces son hermanos, son parientes, son de los nuestros. Y eso hace que nosotros estemos con la guardia baja. Ellos se ofrecen como refugio, se ofrecen al principio, no se presentan como un enemigo, se presentan como un ayudador, como un colaborador. Pero después, con el tiempo, vemos como sucede con Madián, y lo vamos a ver, se transforma en un enemigo acérrimo del pueblo de Dios, tal que Dios manda que lo aniquilen a todos. Entonces, así como Madián no tenía una buena imagen paterna, él lo que hace también es querer robar. Él no tenía identidad porque él había sido expulsado por su padre. Entonces Madián quiere quitarnos nuestra identidad, lo que somos realmente. Viene a robar nuestra identidad, nuestra herencia, y nos inculca un complejo de inferioridad. Eso en un principio. Después se agrava, trae escasez, miseria, perversión, temor, desolación, cosas ya cuando se declara abiertamente amigo. Y tenemos un ejemplo. La primera mención que la Biblia hace de Madián o de los madianitas, creo que lo recuerdan ustedes, es cuando José, que tiene esos sueños que le cuenta a sus hermanos,
sus hermanos empiezan a arder de envidia o de celos y los venden a José como esclavo. Es decir, para no matarlo, logran que, a través de Rubén, que José sea vendido como esclavo a los madianitas. Vieron que no se habían ido muy lejos, estaban ahí cerquita, ¿no? Abraham los había expulsado y ya el bisnieto de Abraham ya tuvo contacto con ellos, ¿no? Los llevaron como esclavos. Madián nos esclaviza, nos captura, nos priva de la libertad. Esa es la primera mención que vemos en la Biblia acerca de los madianitas. Otra mención que tenemos, y muy significativa, es en la vida de Moisés. Moisés, cuando mata al egipcio, recuerdan la historia, ¿no? Moisés había nacido en el momento en que todos los varones egipcios debían ser ejecutados por orden del faraón. Sin embargo, sus padres, por la fe, dice Hebreos, pusieron en una cesta, lo arrojaron por el río Nilo, lo recogió la princesa, la hija de faraón, y lo crió como su hijo. Moisés era candidato a ser faraón, había recibido las mejores universidades, por decir así, de su época, instrucción, y era una persona muy importante, era una persona que sabía muy claro lo que tenía que hacer, porque a pesar de haber sido creado en las leyes egipcias y en las letras egipcias, quien lo crió realmente, su nana, era su propia madre. Y ella le inculcó que él pertenecía al pueblo de Israel. Él no perdió su identidad. Aún estando en el palacio de Faraón, él no perdió su identidad. Él sabía que era judío. Él sabía que pertenecía a otro pueblo. A tal punto llegó que cuando vio que un egipcio maltrataba a uno de sus compatriotas, lo mató. Luego tuvo que huir. Recuerdan, cuando vio que esto había sido descubierto, huyó por temor a que lo mataran. ¿Y dónde huyó? Madián, a tierra de Madián. Allí en Madián encontró a un hombre que era el sacerdote, se llamaba Jetro. Y bueno, de ahí comienza, muy interesante, ¿no? Un proceso en la vida de Moisés. Primero se casa con su esposa, se llama Séfora. Séfora significa pájaro, significa aves. ¿Saben qué representan las aves en la Biblia? ¿Recuerdan la palabra del sembrador? ¿Qué hacían las aves? Comían la semilla, ¿no? Séfora, el pájaro, las aves. Madián comienza a quitarnos la semilla. ¿Recuerdan qué hacía Gedeón cuando escondía de los madianitas? ¿Qué escondía? El trigo, la semilla, porque se lo robaban. Eso es una de las estrategias que usa Madián para robar nuestra identidad. Nos quita la semilla, nos hace infructíferos, nos imposibilita de dar frutos, ¿no? Nos esclaviza. Luego tiene un hijo, tiene dos hijos en realidad. El primero le pone Gersón. Gersón significa forastero, extraño, peregrino, expulsado. Así se sentía Moisés allí en Madián. Y por último, si leemos la historia en los primeros capítulos de Éxodo, vemos que Moisés había llegado a tal punto que ya ni siquiera los había circuncidado. No los había circuncidado. Cuando lucha con el ángel, vemos que su esposa misma es la que circuncida a sus hijos. Pero él había olvidado hasta el pacto. Es decir, lo que no logró Egipto de quitar su identidad, lo logró Madián, ¿no? Le quitó su semilla, le quitó el pacto, inclusive a sus hijos, como hablé recién de la importancia que tenía para la gente poner un nombre profético a sus hijos, le puso forastero. Ya me olvidé de todo, ya voy a ser forastero, peregrino, errante, ¿no? Si no hubiera sido por la intervención divina en la zarza, no sé qué hubiera sido de Moisés. No estoy hablando mal de Moisés. Yo pienso lo que dice el Señor,
que fue el más grande entre los grandes. No hubo, dice Dios, ni habrá otro como Moisés. Pero miren lo que ocasionó Madián en él. Y es notable ver cuando Dios lo llama y dice en Éxodo: ahora ven, te enviaré a Faraón, rey de Egipto, y sacarás al pueblo mío y los hijos de Israel de tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: ¿quién soy yo para ir a Faraón, rey de Egipto, y para sacar los hijos de Israel de tierra de Egipto? ¿Notan la diferencia? Antes él se creía que con su mano iba a liberar al pueblo, ¿no? Con su propia fuerza, él estaba dispuesto a matar a los egipcios. Ahora, después del proceso de Madián, Dios mismo lo está mandando y dice: ¿quién soy yo? No soy nadie. Se lo había creído. Más adelante vuelve a poner otra excusa. Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Más adelante Moisés dijo a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla, torpe de lengua. Jesús le respondió: Dios le respondió: ¿quién dio la boca al hombre, o quién hizo al mudo y al sordo? ¿No soy yo Jehová? Ve, yo estaré con tu boca, ¿no? Y después Moisés le vuelve: ay, Señor, te ruego que envíes al correcto. Yo no soy. Y allí dice que el Señor se enojó con él, ¿no? Se enojó. Había caído su identidad a tal pozo que se sentía el último de la tierra, de llevarse al mundo por delante. Madián había logrado anularlo completamente. Y eso siendo su pariente Madián. Todavía no se había presentado como enemigo. Si vemos en el libro de los jueces la historia de Gedeón, creo que todos la conocen, ¿no? Dice que los madianitas venían y producían terror porque venían y se robaban todos los sembradíos, los ganados, todo. Y estaba Gedeón allí escondiendo la semilla de los madianitas para que no se lo roben, ¿no? Así opera Madián. Pero la palabra de Dios dice que Él nos ha dado una identidad, un nombre nuevo y que somos de Él. Grandes hombres de Dios tuvieron crisis de identidad. Abraham mismo, cuando con su esposa tuvieron periodos de temor a qué podía suceder. Su esposa era una mujer muy bella, dice, y cuando fue a Egipto, él, por temor a que le cortaran la cabeza para tomar a su esposa, porque eso se ve que era costumbre, la hizo pasar por su hermana ante el faraón. Y dice que Dios envió plagas a Egipto y no permitió que Faraón la tomara. Cuando indagaron, descubrieron que Abraham había mentido. En realidad, había medio mentido, porque realmente era la esposa, pero también era su pariente, y en esa época sus parientes le decían hermanas. Es decir, una verdad a medias. Era su hermana, pero no la verdad o lo realmente significante era que ella era su esposa. Luego con Abimelech también hizo lo mismo. Tuvieron periodos de temor. Nosotros también podemos pasar por eso. Si desconocemos de quiénes somos, debemos nosotros tomar conciencia y saber realmente quiénes somos, qué nos ha sido entregado, qué es lo que la victoria de Jesús en la cruz obtuvo para nosotros, obtuvo para su iglesia. Sabe que con nuestra voz, cuando nosotros hablamos, el cielo atiende. Dice la Biblia que todo lo que nosotros prohibamos en la tierra será prohibido en el cielo, y lo que nosotros permitamos en la tierra será permitido en el cielo. Y muchas veces no somos no tomamos conciencia de eso, no somos conscientes y no dimensionamos la herencia que nos ha sido entregada gratuitamente por la obra del Señor. Es tiempo de posicionarnos en el lugar correcto. No se trata de ser más ni de ser menos. La Biblia dice: ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Muy bien, excelente. Pero tácitamente dice que ninguno tenga más bajo concepto de sí del que debe tener. Dice que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que si nos ha sido dada esa medida,
posicionémonos allí para ser proyectados y promovidos a más. Amén. Nosotros debemos quitar esa falsa humildad. Lo que pasa es que yo no fui a la universidad, lo que pasa es que yo tal cosa. Mire, Dios usa y se complace en usar aquello que para el mundo es inútil, que no sirve. Dios lo posiciona en lo alto y es lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Amén. Como iglesia, el Señor nos ha puesto un nombre. El Señor nos ha puesto un nombre que dice puerta. Amén. Somos puerta. Y ese nombre que el Señor nos ha puesto, nadie lo puede sacar. Lo ha puesto el Padre. Debemos creer. Si hemos perdido, si hemos extraviado ese sentido de puerta, debemos luchar por recuperarlo, porque es algo que el Padre nos ha dado y que algo que no nos va a sacar. Si ha puesto a nuestro pastor como puerta, Él va a ser puerta hasta el final de sus días. Porque Dios lo ha declarado, el Eterno, el que dice que se seca la hierba, se marchita la flor, pero su palabra permanece para siempre. Somos puerta. También nos ha dado otro nombre, casa de fe. Casa de fe. Nuestros ojos en un tiempo por ahí no vemos nada alentador, pero pongamos nuestra mirada en Dios. Ponamos nuestra mirada en Dios y proyectémonos y establezcámonos y trabajemos en esto, en fe. Eso define lo que somos, eso define hacia dónde vamos, eso define lo que Dios nos ha mandado a hacer, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra visión. Dios nos mandó a hacer puertas y vamos a hacer puertas. Nos guste o no, Dios los estableció. Y si hacemos otra cosa, estamos desobedeciendo. Que el Señor nos restaure como congregación, que el Señor nos levante nuestra cabeza para que podamos volver a estar en el lugar donde debemos estar en forma correcta y con todos los derechos que tenemos como hijos y con todos los derechos que tenemos porque aquel que lo dijo es fiel y verdadero. Amén. Gloria al Señor. Te alabamos, Señor. Te damos gloria, Jesús. Oh, sí, Señor. Tuya es la gloria, oh Rey. Tuya es la gloria, Señor. El Señor como congregación nos ha dado un nombre, pero también te ha dado un nombre a ti. A mí me ha dado un nombre. Hace algunos años me selló con un nombre. Y muchos saben cuál es ese nombre. No lo voy a decir porque queda mal decirlo, pero yo creo que eso me identifica, ese nombre que Dios selló. Y Dios ha puesto un nombre en ti. Ha puesto un propósito en ti. Nosotros debemos saber que la obra de Jesús, la obra de Dios, no consistió solamente en la salvación, en el perdón de nuestros pecados. Es mucho más grande que eso. Mire, no solo hemos sido perdonados, como dice su palabra, que Él nos perdonó, que Él borró todas nuestras rebeliones, que nos trajo al reino de su amado Hijo. También hemos sido comprados, como veíamos con ese barquito, ¿no? Nos compró con un alto precio, el precio de la sangre del Hijo de Dios. Y si hemos sido comprados, como dije recién, es porque tenemos valor, porque somos de alta estima para nuestro Dios. También hemos sido adoptados, por el cual nosotros podemos clamar, Abba Padre. Hemos sido posicionados como hijos. Hemos sido, dice la palabra, santificados. Me encanta cómo Pablo comienza sus cartas, ¿no? A la amada iglesia de Éfeso, los santos y fieles que están en Galacia, a los santificados que están en Filipos, ¿no? Él declara sobre la iglesia, ¿no? Santificado. No significa que somos sin pecado, que somos intachables, significa que hemos sido separados, decimos apartados para un propósito, consagrados. Todo eso somos en Dios. Hemos sido justificados, no por nuestra propia justicia, sino por la justicia del Hijo de Dios, que se hizo justo
Murió siendo justo para que nosotros ahora, a través de su sangre, Dios nos vea justos. Tenemos libre acceso al Padre porque el velo que nos separaba ya no nos separa, ya no hay separación entre el lugar santísimo y nuestro espíritu. Podemos acceder libremente, somos bendecidos, como dice el libro de Efesios, que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Somos bendecidos, somos llenos, somos enviados también. El Señor nos ha enviado, nos ha dado una misión que no debemos tardar en cumplir. Yo quisiera ir terminando, voy a pedir si puede venir un teclado, pero nosotros, si somos hijos, debemos vivir como hijos. La Biblia relata la historia del hijo pródigo, ¿no? Que teniendo tanta riqueza vivía en las miserias del mundo, ¿no? Hay mucha condición de gente que dice ser cristiana, iglesias, congregaciones que se han apartado de la casa del Padre. Pero nosotros que hemos sido posicionados como hijos, debemos vivir como hijos. También es cierto que en esta parábola, en esta historia, el hijo que se quedó en la casa también vivía como esclavo, porque no disfrutaba de todo lo que tenía. Tenía acceso a todas las cosas y cuando vino el hijo perdido y el padre hizo una fiesta y sacrificó ese animal y bueno, hicieron un gran banquete, este hijo se puso mal y dice, padre, dice, nunca hiciste esto por mí. Hijo, ¿qué te pasa? Todo lo mío es tuyo. Aprovechalo, usalo. Aprovechemos lo que tenemos en Dios. Usemos lo que tenemos en Dios. Estamos en la casa de nuestro Padre. Tenemos las armas. El enemigo constantemente nos ataca con palabras, con noticias, con realidades que ven nuestros ojos. En Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No se refiere al corazón físico, al corazón que bombea sangre a todo nuestro cuerpo. Se refiere, la Biblia muchas veces cuando habla de corazón también habla de mente. Corazón y mente son una misma cosa. Guarda tu corazón, guarda tu mente. La mente es el campo o es el objetivo, es el botín que el enemigo quiere de nosotros. Parafraseando este versículo, podríamos decir, en lugar de guarda tu corazón, porque de él mana la vida, guarda tus pensamientos, porque ellos van a determinar lo que vas a hacer en la vida, tus acciones. Dice la palabra de Dios que tal cual es su pensamiento, en Proverbios también dice, así es Él. Es decir, de la forma que pensamos, es la forma que actuamos, y es la forma que nos movemos y que vivimos, y el destino al que nos lleva. El enemigo nos ataca con pensamientos de derrota, de que el dólar subió, de que el dólar bajó, de que la nafta subió, de tal cosa, del diagnóstico del médico, de mil cosas. Ataca nuestra mente, quiere tomar ese botín. Pero la palabra de Dios dice que Él guardará en perfecta paz a cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Nos conviene pensar en Dios. Pensar en sus promesas, pensar en lo que somos, pensar en su palabra. Filipenses 4:8 dice, si hay algo digno de mérito, hay algo bueno, hay algo excelente, en eso pensad. Cultivemos nuestra mente, llenémonos en estos días de la palabra de Dios, llenémonos de sus promesas. Eso va a producir en nosotros que cambie nuestra manera de ver el mundo, que cambie de ver nuestra visión
lo vamos a proyectar a más. Llenémonos de su palabra, llenémonos de Él. Él es fiel, Él es verdadero. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has echado fuera todo temor, toda mentira del enemigo. Señor, en esta hora anulamos toda palabra que ha entrado a nuestros oídos, palabra de frustración, palabra de desánimo, toda palabra contraria a lo que tú hablaste de nosotros, toda palabra que viene para destruir y para derribar. Señor, nos posicionamos como tus hijos, nos posicionamos en el lugar donde tú nos has establecido, Señor, y declaramos que cada palabra dicha, Señor, será prosperada, porque como la lluvia viene y desciende y no vuelve a ti vacía, Señor, toda palabra que has dicho sobre nuestras vidas, sobre nuestra congregación, no volverá vacía, Señor. Señor, ahora te presentamos nuestro corazón, nuestra mente, que ha sido invadida tal vez por pensamientos, por intenciones. Y reconocemos que nuestros pensamientos nos han movido a hacer cosas también que no estaban en tus planes, que no eran de tu agrado. Señor, quitamos de nuestra mente todo pensamiento dañino, todo pensamiento que el enemigo ha querido hacernos creer, y declaramos que es mentiroso, porque ha sido mentiroso desde el principio y padre de mentira. Señor, y creemos en tu palabra que dice que hemos sido comprados por un alto precio, que tenemos valor, que tenemos un destino en ti, Señor. Te alabamos, Señor, te alabamos. ¿Por qué no te pones de pie? Pónete de pie. Abrí tus labios y comenzá a declarar. Comenzá a declarar. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. He aquí caerán a tu lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero en mí no me llegará. Señor, yo lo veré, pero a mi lado, a un lado y al otro. Pero declaro que a mí nadie me tocará, porque soy posesión tuya, porque soy tuyo. Tu palabra declara: mío eres tú, Señor, mío eres tú. No temas. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz. ¿No la conocerás? Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Aleluya. Aleluya.
Maravilloso, Señor. Da un fuerte